Buenas a todos y todas, bienvenidos nuevamente a su canal Ingeniería en 3D. En este capítulo, que es el tercero, estaremos viendo la definición de los materiales, así como también definiremos las características de las secciones transversales de los elementos estructurales. Para ello, nos apoyaremos principalmente en el comando define. Como siempre les digo, si estamos listos, comencemos. Bien, comenzaremos definiendo los materiales. Para esta estructura, trabajaremos con hormigón de 35 MPa. Presionamos la pestaña Define, Materials y vemos esta ventana que trae 4 materiales por defecto. El primero es un acero para las secciones metálicas. Aquí pueden ver sus características. El segundo es un hormigón de unos 27.5 MPa. Desplegamos aquí y vemos sus principales propiedades. El tercero es un acero de refuerzo con FI mínima igual a unos 413 MPa. Aquí lo podemos observar. Y el cuarto material es acero también, pero para tendones o cables, con una tensión de fluencia más grande. Para crear nuestros materiales tenemos dos opciones: modificar los que vienen por defecto o crear los nuevos. Vamos a modificar el hormigón y nuestro acero de refuerzo lo crearemos nuevo, para de esta forma explorar ambas variantes. Entonces marcamos el hormigón y presionamos Modify, Show Materials, modificamos el nombre, le voy a poner H35, especificamos el peso. Para este caso será 25 kN por metro cúbico. El módulo de elasticidad será igual a 4700 por la raíz de la resistencia a compresión del hormigón, según nuestra norma. Por lo tanto serían unos 27.805 MPa. El módulo de Poisson y el coeficiente de expansión térmica los dejamos como están. Entonces presionamos aquí para modificar la resistencia a compresión del hormigón y cambiamos el valor a 35 MPa. Ahora vamos a crear un material nuevo para el acero de refuerzo. Presionamos Add New Material. En región vamos a seleccionar User. El tipo de material será Rebar. Presionamos OK. Aquí podemos dejar el peso y el módulo de elasticidad, además del coeficiente de expansión térmica como está. Vamos a modificar las tensiones de fluencia. Para ello presionamos aquí. El acero que vamos a utilizar es G40. Según nuestra norma es de FI igual a 300 MPa y FU igual a 413 MPa. Introducimos estos valores, pulsamos OK y vamos a introducir el nombre de este acero de refuerzo. En mi caso lo voy a nombrar G40. En este apartado crearemos las secciones y características de los elementos estructurales. Comenzaremos con las columnas. Tenemos 4 tipos de secciones de columnas: una columna de 40 x 40, una columna circular de 45 centímetros de diámetro, una columna con sección en forma de L, que para esta última utilizaremos una herramienta muy útil que se llama Section Designer. Comencemos definiendo la sección 40 x 40. Recuerden, Define, Section, Properties, Frame Section. En esta ventana, como mismo en los materiales, podemos modificar las secciones que aparecen por default o crearlas nuevas. Vamos a aplicar nuevamente ambas variantes para que vean cómo actuar en ambos casos. Como ven, tenemos 4 opciones: Concrete Beam, Concrete Column, Steel Beam y Steel Column. Vamos a crear nuestra primera sección. Marcamos Concrete Beam y luego Modify Show Property para modificar la sección. Le cambiamos el nombre a columna 40 x 40. El material será el H35 que creamos anteriormente
el tipo de sección o su forma será rectangular y sus dimensiones 40 por 40. Tenemos esta pestaña que nos permite agregar factores de reducción de inercia. Vamos a agregar un factor de 0,70 para estas columnas según plantea nuestra norma. Por ejemplo, ahora pulsamos OK. Luego presionamos aquí en Reinforcement, Modify, Show Rebar. Para las columnas marcamos la primera opción. Tenemos aquí la configuración de refuerzo. Podemos escoger entre un refuerzo con configuración circular o rectangular. Para nuestras columnas de 40 por 40, por supuesto escogeremos la rectangular. Los cercos serán rectangulares. Tenemos la opción de utilizar espirales en caso de que la configuración que hayamos escogido sea circular, y podemos decidir entre el refuerzo para ser chequeado o diseñado. Para este caso marcamos para que sea diseñado y el programa nos brindará esta información. Si queremos chequear un refuerzo que nosotros escojamos, rellenamos los valores aquí debajo con los recubrimientos, la cantidad de barras longitudinales, el diámetro de las barras y el área de refuerzo, los cercos y su diámetro, además de su espaciamiento. Ahora crearemos las columnas circulares. Serán de 45 centímetros de diámetro. Para ello, realizamos el mismo procedimiento. Define Section Property, Frame Section. En esta ventana que nos aparece, escogemos el material H35, escribimos el nombre de nuestra sección, que será columna circular 45, y le agregamos el factor de reducción de inercia, que va a ser igual al de las columnas de 40 por 40, 0,70. Luego presionamos aquí en Reinforcement, Modify, Show Rebar y marcamos la opción que tiene la configuración de refuerzo circular. Los cercos, en este caso, serán cercos con configuración circular y ya tenemos definida nuestra columna. Además, marcamos la opción de que sea refuerzo para ser diseñado. Okay. Vamos a crear también una columna con sección en L. Para ello utilizaremos una herramienta presente aquí. Presionamos Add New Property. Aquí en Special se llama Section Designer. Presionamos y nos aparece esta ventana. Escribimos el nombre. Sería columna L. El material sería H35. Marcamos Concrete Column y Reinforcement to be Designed. Presionamos y en esta ventana que nos aparece vamos a Draw Concrete Shape y seleccionamos Draw L Shape. Tenemos la sección y la modificamos para introducir nuestros valores, que serán 800 milímetros en la altura y 800 milímetros en el ancho. Y en los espesores del ala y el alma serán 40 centímetros ambos. Dejamos la sección sin refuerzo, ya que elegimos anteriormente que el programa no los proporcione. Pulsamos OK, volvemos a pulsar OK y OK nuevamente, y ya tenemos nuestras columnas. Ahora crearemos las secciones de las vigas, que son vigas de 40 por 80, de 40 por 50 y de 40 por 60. Para ello seguiremos trabajando con el comando Define. Y continuaremos con la creación de las secciones de nuestras vigas. La primera de ellas será una viga de 40 por 80. Para ello vamos a Add New Property, Concrete,
e introducimos los valores para nuestra viga. Su nombre: viga 40 por 80. El material seguirá siendo H35, la sección rectangular y las dimensiones 80 por 40. Luego presionamos en Modify Show Modifiers y le incluimos un factor de reducción de inercia de 0.35. Pulsamos OK y en Reinforcement Modify Show Rebar marcamos la segunda opción para que trabaje como una viga. Le incluimos el acero de refuerzo que creamos anteriormente y podemos ponerle 5 centímetros de recubrimiento. Pulsamos OK nuevamente. Y ahora, para crear la próxima viga, que será la de 40 por 60, podemos utilizar esta herramienta, Add Copy of Property, y solo tendremos que modificar las dimensiones y el nombre. Modificamos las dimensiones, ahora el nombre, y como pueden ver, las propiedades las toma de la viga anterior. Ahora vamos a ver Modify Show Rebar y ven que las propiedades son exactamente las mismas. Ahora repetimos el procedimiento para la última viga, que será la de 40 por 50. Le cambiamos las dimensiones y el nombre. Y de esta forma ya tenemos las secciones transversales de nuestras vigas. Y ahora pasaremos a la creación de nuestras losas. Para ello seguiremos utilizando el comando Define, Section Properties, Slab Sections. Ahí tenemos tres opciones. Tenemos la opción de añadir una nueva, añadir una copia o modificar una por defecto. En este caso vamos a añadir una nueva. Le cambiamos el nombre, le pondremos losa 12. El material seguirá siendo el H35. Aquí tenemos varias opciones que en un video posterior explicaremos qué significa cada una de ellas y cómo trabaja la losa en dependencia de la que escojamos. Para este caso vamos a quedarnos con Shell Thin, que es la que se ajusta más a nuestra realidad. Entonces, ahora colocaremos el espesor de la losa, que serán 12 centímetros. Aquí modificaremos entonces en los factores de inercia y en el bending M1-2 le colocaremos un factor de reducción de inercia de 0.25. Pulsamos OK, OK nuevamente, y de esta forma ya tenemos creada la sección de nuestras losas. Ahora pasaremos a la creación de los muros. Para ello vamos a Define, Section Property, Wall. Aquí tenemos las mismas tres opciones. En este caso modificaremos la que viene por defecto. Le cambiamos el nombre, le colocamos muro de 15. El material sigue siendo el H35. Será
Share Theme, tenemos las mismas 4 opciones que la losa. Y en el espesor le colocaremos 15 centímetros. También le introduciremos un factor de reducción de inercia, asumiendo que estos muros se fisurarán, y en el Bending M12 Direction le colocaremos, según la norma, 0.35 de factor de reducción de inercia. Pulsamos OK, OK nuevamente, y de esta forma ya tenemos creadas todas las secciones transversales de nuestros elementos. Y así concluye nuestro tercer video, invitándolos desde ya a que se suscriban, den like y activen la campanita para que estén al tanto de nuestras próximas entregas. También pueden dejar sus dudas en los comentarios, para de esta forma seguir acompañándonos mutuamente en este viaje por la modelación y el diseño estructural.